En las viejas casas de campo, los silencios suelen pesar más que las palabras, y en Landon Abbey, cada paso parecía esconder un secreto. Esta es la historia de una muerte inesperada, de un amor oculto y de una verdad que solo la mirada tranquila de Miss Marple pudo desvelar. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Ahora, respira hondo y prepárate. Vamos a descubrir el misterio. Llegué a Landon Abbey con la sensación, tan familiar para mí, de que aquel viaje respondía a algo más que a una simple invitación amistosa. La señora Whitcomb me aguardaba en la entrada con su cordialidad habitual, aunque advertí en ella un leve cansancio en los ojos que no mencionó y que tampoco juzgué prudente señalar. Mientras me ayudaban con el equipaje, contemplé la antigua fachada, erosionada por los años y el clima, pero aún portadora de una dignidad que parecía resistir cualquier intento del tiempo por suavizarla. El aire tenía la humedad característica del otoño avanzado, y en mis manos sentí la aspereza de un viento que traía consigo el olor tenue de la leña recién encendida. Al cruzar el umbral de la abadía, percibí algo más, un silencio expectante, como si las paredes aguardaran que yo pronunciara una primera impresión. No dije nada, pero mi intuición ya empezaba a desperezarse. Mientras avanzaba por el vestíbulo, el otoño se manifestó con mayor claridad, no solo en los colores rojizos que veía a través de las ventanas, sino en los sonidos amortiguados de la casa, ocupada por criados cuya actividad revelaba un ritmo acelerado y un nerviosismo difícil de disimular. Un aroma a leña húmeda, mezclado con el olor tenue del lino guardado durante meses, me envolvió como un recuerdo de otras temporadas pasadas en casas similares, donde la estación parecía acentuar tanto la nostalgia como los secretos. La señora Whitcomb me condujo hacia una galería revestida de madera oscura, que conservaba el olor añejo de los aceites usados diariamente para mantener su brillo. Cada paso producía un crujido suave, casi reverente, mientras los criados se apartaban con gestos correctos y apresurados. No era solo la actividad lo que me llamó la atención, sino la forma en que algunos evitaban cruzar miradas o hablaban entre sí en susurros breves, como si temieran interrumpir algo que pendía en el aire. La abadía, con su encanto algo deteriorado, mostraba una vida interior compleja, y yo, que había visto muchas casas así, sentí que aquella no era excepción. A medida que avanzábamos por uno de los pasillos laterales, advertí que el silencio no caracterizaba del todo a la abadía. Había, más bien, pequeñas rupturas en la quietud, un murmullo que se cortaba de pronto, un sonido de pasos retenidos, el roce leve de una puerta que no terminaba de cerrarse. Comprendí que no se trataba simplemente de la actividad cotidiana. Había una cierta tensión, esa vibración casi imperceptible que precede a un acontecimiento desagradable o que lo ha seguido de forma demasiado reciente. Me detuve un instante para observar un jarrón mal colocado, apenas descentrado en su pedestal. No era un detalle importante por sí mismo, pero en aquel entorno, donde todo parecía organizado para impresionar, aquel mínimo descuido me resultó significativo. La señora Whitcomb continuó hablándome, sin notar mi distracción, y yo preferí guardarme mis observaciones por el momento. Fue en ese mismo pasillo donde, al doblar una esquina, vi a una joven doncella secándose el rostro con un pañuelo bordado. Fingió recomponerse al instante, pero no pudo ocultar el temblor de sus manos ni la vergüenza de haber sido descubierta en un momento tan vulnerable. Me limité a dedicarle una mirada amable y a preguntarle, con suavidad, si se encontraba bien. Su respuesta fue un asentimiento acelerado, acompañado de una sonrisa que no llegó a sus ojos. El pañuelo fue lo que más me intrigó. Un bordado de calidad, delicado, claramente perteneciente a alguien de mayor estatus. La joven lo ocultó con torpeza,
como si temiera que pudiera reconocerlo, y tal vez eso era precisamente lo que temía. Antes de que pudiera formular una pregunta adicional, la señora Whitcomb la llamó por su nombre, lo cual pareció inquietarla aún más. Aquella breve escena dejó en mí una sensación de desajuste emocional. Algo había ocurrido, algo que no quería ser mencionado, y la muchacha llevaba encima la huella inmediata de ese secreto. Al llegar al salón principal, la señora Whitcomb me presentó a la familia Landon. Sir Alister conservaba la postura orgullosa de un hombre acostumbrado al mando, aunque sus modales educados no lograban ocultar cierta severidad. Lady Eleanor, en cambio, tenía un encanto discreto, pero su mirada revelaba una inquietud persistente. Beatrice, la sobrina, se mostró afectuosa y vivaz, demasiado observadora para su edad, lo cual siempre despierta mi atención. Edward Price, el administrador, saludó con cortesía calculada, como quien evalúa cada gesto, y John, el jardinero, apenas levantó la vista, un hombre de silencios más densos que sus palabras. Me senté junto a la señora Whitcomb mientras unos tazones de té humeante eran dispuestos con esmero. Las conversaciones iniciaron de forma inocente, pero pronto percibí una corriente subterránea de preocupaciones no expresadas. Lady Eleanor preguntaba por asuntos triviales, aunque su voz parecía traicionar una tensión que trataba de maquillar con sonrisas fugaces. Beatrice intervenía ocasionalmente con comentarios que pretendían ser ligeros, pero que contenían una agudeza inesperada, casi defensiva. Edward Price hablaba poco, aunque cuando lo hacía, era con una claridad excesiva, como si cada palabra necesitara justificar su presencia allí. La señora Whitcomb, consciente de la incomodidad general, intentaba reconducir la conversación hacia temas más neutros, pero incluso en esos momentos noté que algunos criados intercambiaban miradas discretas. Era evidente que las tensiones domésticas y económicas no tardarían en emerger si uno sabía escuchar más allá de las palabras. Mientras el té avanzaba y los temas se sucedían, fui recopilando mentalmente ciertos detalles que, aunque insignificantes por separado, adquirían un peso inesperado en conjunto. Observé cómo Lady Eleanor evitaba dirigir la mirada hacia una puerta lateral, como si temiera que alguien pudiera cruzarla en cualquier momento. Edward Price, por su parte, jugaba de forma compulsiva con el reloj de bolsillo, un gesto que delataba nerviosismo más que costumbre. Beatrice mantenía una atención peculiar sobre el personal de la casa, y cada vez que uno entraba o salía, sus ojos seguían el movimiento con una curiosidad que intentaba disimular. Incluso John, el jardinero, apareció brevemente con un mensaje para Sir Alister, y en ese instante su silencio pesó aún más que las palabras que no pronunció. Registré todo ello sin comentarlo. Había aprendido que, en ciertos entornos, las apariencias se aferran de manera desesperada a su propio brillo, incluso cuando la estructura interna comienza a mostrar grietas. Esa noche, cuando me retiré a la habitación asignada, llevaba conmigo un cúmulo de impresiones aún sin ordenar. Me dispuse a leer un rato antes de dormir, pero no llegué a pasar la primera página. Desde el ala este, un grito ahogado irrumpió en la quietud de la abadía, tan breve como intenso, seguido de un silencio que parecía contener la respiración misma de la casa. Me quedé inmóvil, con el libro aún abierto entre las manos, mientras trataba de distinguir si aquel sonido había sido real o producto de mi imaginación fatigada. Sin embargo, la sensación que me recorrió fue demasiado vívida como para ignorarla. Tras aquel grito que me había sobresaltado en la noche, el amanecer llegó acompañado de una inquietud que se propagó por los pasillos, como un murmullo mal contenido. Aún me encontraba vistiéndome cuando oí el primer golpe apresurado en la puerta contigua, seguido del crujir rápido de pasos que no podían asociarse a la rutina matinal. Bajé sin prisa, aunque con una atención despierta,
y al llegar al vestíbulo, advertí un revuelo poco habitual. 2 criados corrían hacia la entrada lateral, mientras otro regresaba pálido, incapaz de articular más que un nombre entrecortado. Fue entonces cuando escuché, ya con plena claridad, que habían encontrado a Sir Alister tendido al pie de la escalera exterior. La noticia se expandió con la velocidad del pánico, y, aunque nadie hablaba lo suficiente como para describir la escena, todos parecían temer lo peor. Había en la atmósfera una mezcla de consternación genuina y algo más difícil de precisar, una sombra colectiva que no provenía solo de la muerte repentina. Me dirigí hacia la puerta, consciente de que la mañana no traería respuestas sencillas. Al aproximarme a la escalera exterior, sentí cómo el aire frío de la mañana parecía acentuar cada detalle del entorno. Los criados se habían apartado para dejar espacio a la policía local, pero nadie impedía que yo me acercara lo suficiente como para observar sin llamar demasiado la atención. Sir Alister yacía con una rigidez que delataba tanto la violencia de la caída como el breve tiempo transcurrido. Su posición no me resultó del todo convincente. Había visto accidentes similares, y algo en el ángulo del cuerpo me produjo una leve disonancia. Me agaché ligeramente, haciendo ver que intentaba apartar una brizna de mi falda, pero en realidad buscaba fijarme en los alrededores. Entonces vi un pétalo aplastado en el peldaño inmediato, un detalle insignificante si hubiese sido primavera, pero profundamente extraño en aquella estación. Más arriba, en la barandilla, encontré una marca circular tenue, como si una mano húmeda o manchada hubiese dejado un rastro involuntario. No dije una palabra. La escena no hablaba de un simple tropiezo nocturno, y mis dudas, lejos de disiparse, continuaron creciendo mientras observaba los gestos nerviosos de quienes evitaban mirar directamente el cuerpo. Antes de que la policía retirara el cuerpo, algunos habitantes de la casa empezaron a ofrecer fragmentos de información, cada uno más confuso o contradictorio que el anterior. Una cocinera aseguraba haber oído pasos muy temprano, como si alguien bajara sin querer hacer ruido. Un mozo de cuadra, en cambio, afirmó que los pasos eran rápidos, casi precipitados, y que parecían dirigirse hacia el jardín. Me acerqué a ambos testimonios con discreción. Percibí en sus expresiones un cierto desasosiego, como si temieran que sus palabras fueran a comprometerlos. Intenté recordar sus frases exactas, pues lo que suele parecer impreciso al principio adquiere sentido cuando se conecta con otras piezas. La disparidad entre sus relatos resultaba reveladora. No coincidían ni en la dirección, ni en el ritmo, ni en la cantidad de pasos escuchados. Aquello me hizo pensar que las personas, en momentos de tensión, recuerdan más sus propias emociones que los detalles objetivos. Y, sin embargo, entre sus voces había un hilo común. Todos insinuaban que alguien había estado despierto antes de lo habitual. Lady Eleanor apareció poco después, sostenida por una serenidad frágil que parecía a punto de quebrarse. Se acercó a la policía con un pudor discreto, explicando que su esposo padecía desde hacía años episodios de inquietud nocturna. Dijo que a menudo salía a caminar para calmar la mente y que, por ello, no le sorprendía que hubiese utilizado la escalera exterior aún en la madrugada. La escuché con atención, pero su relato tenía interrupciones que me llamaron la atención, como si ciertas frases se quedaran a medio formar. Sus manos, entrelazadas con fuerza excesiva, revelaban una tensión que sus palabras intentaban ocultar. Cuando la policía le preguntó a qué hora lo había visto por última vez, Lady Eleanor respondió con una exactitud que me pareció ensayada, acompañada de una mirada hacia el suelo demasiado prolongada. Percibí en ella un duelo anticipado, sí, pero también un miedo más profundo, uno que no se dirigía únicamente hacia la muerte del esposo, sino hacia lo que esa muerte pudiera sacar a la luz.
Fue en ese instante cuando comprendí que la verdad, en aquella casa, no sería ofrecida fácilmente. Mientras la atención se centraba en Lady Eleanor, me aparté unos pasos y me dediqué a examinar la zona inmediata. Cerca del segundo peldaño, encontré una huella incompleta, pequeña, y desde luego incompatible con el calzado de Sir Alister. Me sorprendió que nadie hubiera reparado en ella, pero comprendí que pocas personas miran donde no esperan hallar nada. La marca en la barandilla, aquella huella circular que ya había observado, parecía aún más significativa cuando la relacioné con la huella en el suelo. Era evidente que alguien había descendido con prisa, quizá intentado sostenerse, quizá intentando no caer. El leve brillo húmedo era reciente. Lo confirmé al tocarlo con un dedo y notar una textura que no correspondía a la simple humedad ambiental. No era momento de compartir mis impresiones. Aprendí hace mucho que la prudencia es una herramienta más útil que la urgencia, especialmente cuando las emociones del entorno pueden nublar un razonamiento adecuado. Aún así, la presencia de otra persona en la escalera ya no era una duda, sino una certeza íntima. El inspector local, un hombre bien intencionado pero poco dado a cuestionar las apariencias, decidió que, a falta de señales evidentes de violencia, lo prudente era catalogar el suceso como un accidente. Lo escuché exponer su razonamiento a Lady Eleanor y al personal reunido. La madrugada, el frío, la costumbre del fallecido de caminar a solas. Todo encajaba para él con la naturalidad de un relato previsible. Sin embargo, mientras hablaba, advertí en su mirada cierta falta de convicción. Parecía querer tranquilizar a todos, quizá incluso tranquilizarse a sí mismo. Aún así, la necesidad de ofrecer una explicación inmediata prevaleció, como suele ocurrir en las casas donde la reputación pesa más que la verdad. Yo, por mi parte, sentí que la decisión había sido tomada antes de observar los detalles, y cuando una conclusión antecede a la evidencia corre el riesgo de ser ignorada. Tras la retirada provisional de la policía, los habitantes de la casa comenzaron a intercambiar miradas y comentarios en voz baja. No tardaron en surgir insinuaciones acerca de conflictos recientes entre Sir Alister y varios miembros de la familia. Escuché, sin pretender hacerlo del todo, que había tensiones económicas, disputas sobre propiedades y descontentos acumulados que, en cualquier otra circunstancia, habrían permanecido ocultos. Los criados se movían con pasos inciertos, como si temieran estar en el centro de un huracán silencioso. Beatriz, la sobrina, parecía conmocionada, pero al mismo tiempo observaba a cada persona con un interés inquieto. Edward Price, en cambio, mostraba una frialdad que contrastaba con la agitación general, y esa diferencia lo hacía aún más llamativo. Comprendí que la verdadera turbulencia no se encontraba en la muerte misma, sino en lo que ésta desencadenaba. La casa, que ya había mostrado señales de disonancia desde mi llegada, parecía ahora un recipiente incapaz de contener los secretos que se agitaban en su interior. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, me acerqué una vez más a la base de la escalera, movida por la intuición de que aún había algo que debía ver. Entre las hojas secas acumuladas en la piedra, encontré un fragmento de tela que me resultó familiar. Lo levanté con delicadeza, y al desplegarlo, reconocí de inmediato el pañuelo bordado que la joven doncella había intentado ocultar la víspera. Esta vez, sin embargo, el tejido presentaba una mancha oscura, irregular, que no correspondía ni a barro ni a hollín. La textura, al tacto, me produjo una sensación incómoda. No quise aventurar hipótesis, pero sí supe que no era algo que pudiera pasar desapercibido. Guardé el pañuelo con cuidado, consciente de que su reaparición no era casual. Había vuelto a mis manos como un recordatorio de que las lágrimas de la muchacha, la tensión del pasillo y el grito nocturno
formaban parte de un mismo dibujo aún incompleto. Y mientras me alejaba de la escalera, sentí que la historia que aguardaba en London Abbey acababa de abrir una puerta que nadie parecía dispuesto a reconocer. Aún llevaba conmigo la sensación perturbadora que me había producido el pañuelo hallado junto a la escalera cuando la señora Whitcomb insistió, con la mejor de sus intenciones, en que un paseo hasta la aldea podría despejar un poco los ánimos. Acepté, aunque sabía que el ligero cambio de aire no disiparía las preguntas que ya habían comenzado a instalarse en mi mente. El camino era corto, y mientras lo recorríamos percibí que la noticia de la muerte de Sir Alister había llegado antes que nosotras. Las miradas insistentes de algunos habitantes lo confirmaron sin necesidad de palabras. La señora Whitcomb hablaba con un tono que intentaba simular normalidad, pero noté que su voz se quebraba levemente cuando mencionaba a la familia Landon. Su afecto por ellos era genuino, y aunque trataba de mostrarse fuerte, su preocupación se filtraba entre frases que quedaban incompletas. En la aldea, los cuchicheos surgieron de inmediato, como si nuestra presencia activara una conversación que se había detenido momentáneamente. Comprendí entonces que las respuestas no se encontraban solo en la abadía, sino también en los ecos que la rodeaban. Entramos en la pequeña taberna situada junto a la plaza, un lugar donde las conversaciones tienden a mezclarse con el aroma persistente de pan recién hecho y cerveza tibia. Apenas habíamos tomado asiento cuando escuché, con la naturalidad de quien no teme ser oído, que Sir Alister tenía intención de vender parte de sus tierras. Aquello despertó mi atención, pues un cambio patrimonial de esa magnitud no suele pasar inadvertido ni para la familia ni para quienes dependen de ella. La forma en que se comentaba la noticia oscilaba entre la resignación y la indignación. Algunos aldeanos lamentaban la posible pérdida de empleo, mientras otros insinuaban que la venta podría estar relacionada con problemas financieros más profundos. Era evidente que no se trataba de un rumor reciente, más bien parecía el desenlace previsible de tensiones acumuladas. Noté que estos comentarios surgían con naturalidad, pero no sin intención. En pueblos como aquel, las palabras tienen un peso peculiar. Pueden ser simples murmuraciones o, por el contrario, fragmentos inadvertidos de una verdad mayor. No descarté nada. Mientras la señora Whitcomb pedía té, dos hombres que ocupaban la mesa contigua mencionaron una fuerte discusión entre Sir Alister y su administrador, Edward Price. El tono en que lo relataron sugería que la disputa había sido lo bastante sonora como para alcanzar oídos que no debían haberla escuchado. Uno de ellos aseguraba que Price estaba descontento con algunas decisiones recientes, mientras el otro advertía que Sir Alister no era un hombre fácil de contrariar. Me mantuve en silencio, observando cómo las palabras fluían con una mezcla de temor y satisfacción. Algunos defendían al administrador, recordando su eficacia en años anteriores, mientras otros lo señalaban como un hombre demasiado ambicioso. Para mí, lo más revelador no era el contenido, sino la forma. Había en aquellas voces un rastro de desconfianza que no aparece de la nada. La relación entre ambos parecía haberse convertido en un punto de fricción demasiado visible para ignorarlo. Mientras regresábamos al exterior, escuché un comentario que hizo que me detuviera con más atención. Se hablaba de Clara, la doncella a quien había visto llorar el día anterior. Se mencionaban amistades inconvenientes. Dichas con ese tono ambiguo que utiliza la gente que desea insinuar más de lo que se atreve a afirmar. Pensé en su expresión turbada, en el pañuelo que había intentado ocultar y en la mancha inquietante que encontré más tarde. Cuando volví a verla en la abadía, horas después, me fijé en que su mano derecha tenía una quemadura reciente. Ella trató de esconderla, pero no con la destreza de quien está acostumbrado a disimular.
Observé también cómo apartaba la vista cada vez que se mencionaba la escalera o el amanecer. La combinación de su inquietud, las murmuraciones del pueblo y el pañuelo manchado formaban un conjunto que, aunque aún difuso, empezaba a delinear una historia que no se parecía a la de simples habladurías. Al alejarnos de la taberna, continuaron los comentarios, ahora más susurrados. Se decía que Lady Eleanor recibía cartas secretas desde hacía algún tiempo, y que éstas no siempre llegaban por los canales habituales. El rumor era pronunciado con un cuidadoso equilibrio entre la malicia y la compasión, como si quienes lo repetían no supieran decidir si debía causar escándalo o lástima. Recordé el nerviosismo con que Lady Eleanor había respondido a las preguntas de la policía, su postura rígida y el exceso de precisión en sus respuestas. La idea de unas cartas clandestinas añadía una capa de intimidad que complicaba aún más el cuadro. No era extraño que los silencios de una casa a la antigua cargaran con más peso que sus declaraciones, y Langdon Abbey no parecía ser la excepción. La señora Whitcomb, a mi lado, evitó ofrecer opinión alguna. Su silencio me resultó más revelador que cualquier comentario. Al regresar a la abadía, encontré la excusa adecuada para conversar con algunos miembros del servicio. Siempre he sabido que la amabilidad sincera abre puertas que la autoridad jamás consigue traspasar. Aún así, noté que el ambiente había cambiado desde la mañana. Los criados estaban más tensos, como si temieran que cualquier palabra pudiera ponerlos en una posición comprometida. El jardinero, John, evitó cuidadosamente referirse a la noche anterior. Cuando le pregunté por el ruido en el ala este, se limitó a decir que el viento a veces produce sonidos engañosos. La explicación me pareció poco convincente, sobre todo viniendo de un hombre acostumbrado a la vida al aire libre. Beatrice, en cambio, mostró interés en mis preguntas, aunque cada vez que mencionaba a su tío, desviaba la mirada hacia el pasillo donde había encontrado a la doncella llorosa. No insistí, porque comprendí que aquel era un terreno fértil para las revelaciones, pero también para los silencios cómplices. Y estos últimos, con frecuencia, son los que guardan la clave. Decidí dar un breve paseo alrededor de la casa antes de que anocheciera del todo. Fue entonces cuando, cerca del invernadero, detecté un pequeño objeto semienterrado entre la grava húmeda. Al recogerlo, descubrí que era un botón antiguo, de una prenda que no parecía en uso desde hacía tiempo. Cuando pregunté al respecto, los criados aseguraron que nadie en la casa llevaba ropa con ese tipo de botones desde hacía años. La respuesta, dada con tanta rapidez, me resultó sospechosa. Guardé el botón en mi bolsillo, sabiendo que los objetos más modestos suelen adquirir importancia cuando se examinan en el contexto adecuado. Pensé en la huella cercana a la escalera, en la mano húmeda, en los pasos apresurados. El botón añadía una presencia más a la escena, aunque aún no sabía de quién se trataba. Lo único claro era que alguien había pasado por allí intentando no dejar rastro, y había fallado. Cuando ya me preparaba para regresar al interior, una vecina que paseaba por los alrededores me detuvo con un gesto urgente. Dijo haber oído lo ocurrido aquella madrugada y quiso saber si la policía había encontrado al responsable. Me sorprendió su elección de palabras, pues nadie había hablado públicamente de responsabilidad alguna. Le pregunté, con la mayor delicadeza posible, a qué se refería. Entonces afirmó, con una convicción feroz, que la noche del incidente había visto una sombra desplazarse hacia la abadía. Insistí en si podría haber sido Sir Alister, pero negó con una vehemencia que me inquietó. Dijo que conocía bien la figura del difunto y que aquella sombra era demasiado ligera, demasiado rápida y, desde luego, más pequeña. Antes de que pudiera añadir algo más, pareció arrepentirse de su franqueza y se excusó apresuradamente. Me quedé allí,
con el botón en el bolsillo y sus palabras resonando como un eco que no deseaba apagarse. La sombra que ella había mencionado no era un simple desliz de la imaginación. Era una pieza más que ahora exigía su lugar en el rompecabezas. Las palabras de la vecina sobre la sombra que no podía ser Sir Alister me acompañaron de regreso a la abadía, como si hubieran quedado suspendidas en el aire frío de la tarde. No logré desprenderme de la sensación de que formaban parte de un hilo más profundo, uno que había comenzado mucho antes de la madrugada, del accidente. Fue esa inquietud la que me llevó a pedir permiso para revisar la biblioteca, bajo el pretexto de buscar un libro que había mencionado la señora Whitcomb. Sabía que no levantaría sospechas. A mi edad, la curiosidad literaria se considera una debilidad encantadora. Al entrar, noté que algo había cambiado desde mi primera visita. Ciertos objetos adornaban la sala de forma distinta, como si hubieran sido recolocados sin verdadero interés en el orden previo. Me acerqué a una vitrina en la que, según recordaba, reposaban varias piezas antiguas, y comprobé que faltaban dos de ellas. En el escritorio, donde la familia guardaba documentos importantes, también advertí un espacio vacío que no debía estarlo. No dije nada, pero comprendí que la muerte de Sir Alister no había sido el único suceso nocturno. Había manos inquietas moviéndose en la oscuridad. Mientras repasaba mentalmente los objetos ausentes, recordé la disputa mencionada por los aldeanos entre Sir Alister y Edward Price, el administrador. Sus funciones incluían controlar llaves, inventarios y archivos, y me parecieron demasiadas coincidencias para ignorarlas. Nunca he creído en la casualidad cuando existe un patrón que la contradice. Me encontré con Price minutos después, en el corredor. Su saludo tuvo la cortesía apropiada, pero sus ojos reflejaban un cansancio que no provenía del duelo. Le pregunté, con la inocencia habitual que algunos creen sincera en personas de mi edad, si había tenido que ordenar documentos en la noche previa. Titubeó lo justo para confirmar mis sospechas. Mencionó algo acerca de un registro atrasado, pero su explicación no poseía solidez alguna. Al alejarse, observé que mantenía la mano derecha en el bolsillo, como si guardara algo que prefería no mostrar. No insistí, pues sabía que la presión directa solo levanta murallas más altas. Pero la ausencia de objetos y la presencia del administrador en la biblioteca durante la noche formaban ya un vínculo difícil de ignorar. Busqué a Beatrice después de que Price desapareciera por el corredor. La encontré en el invernadero, donde parecía refugiarse con más frecuencia de lo habitual. Había en su postura algo rígido, como si temiera que el mundo la sorprendiera en un momento de debilidad. Me acerqué con delicadeza, comentando la belleza de algunas flores que resistían el frío. Fue entonces cuando su mirada, generalmente vivaz, se tornó opaca. Me dijo, casi en un susurro, que había visto a su tío, 2 días antes de su muerte, en medio de una discusión violenta con alguien. No añadió más. Su voz se quebró antes de revelar el nombre del acompañante, y su silencio súbito fue más elocuente que cualquier palabra. Comprendí que no era la falta de confianza hacia mí lo que la detenía, sino el peso emocional de aquello que había presenciado. Intenté no presionarla, pues sabía que el miedo puede deformar los recuerdos, y el dolor tiende a sellar los labios. Sin embargo, la ausencia del nombre completaba un círculo de sospecha que, de un modo u otro, volvería a aparecer. La conversación con Beatriz me dejó una inquietud persistente, y decidí caminar hacia los terrenos exteriores con la esperanza de ordenar mis pensamientos. Fue así como llegué al estanque, un lugar aparentemente tranquilo, pero que, aquella tarde, parecía haber sido visitado recientemente. El suelo húmedo mostraba huellas borrosas, marcadas con suficiente claridad como para indicar que alguien había pasado por allí horas antes. Me incliné para observar de cerca y descubrí pequeñas salpicaduras en el borde de piedra,
como si un objeto hubiese sido introducido en el agua y luego retirado con prisa. No era un gesto habitual de quien se acerca a un estanque para admirar el reflejo del cielo. Era, más bien, la acción de quien desea borrar rastros. Recordé las marcas húmedas en la barandilla de la escalera, el pétalo aplastado fuera de temporada, la huella pequeña junto al peldaño. Todo empezaba a sugerir un recorrido nocturno más complejo que un simple paseo de un hombre cansado, y la posibilidad de que un objeto manchado hubiese sido lavado allí no dejaba de inquietarme. Al regresar hacia la casa, escuché accidentalmente a dos criados conversar en voz baja. Mencionaban que Sir Alister había modificado su testamento apenas una semana antes de morir. Tal revelación, en una familia donde las tensiones parecían multiplicarse, no podía ser pasada por alto. Pensé en Lady Eleanor, en su nerviosismo y en la manera en que evitaba ciertos temas. Recordé también la postura rígida de Edward Price y la confesión incompleta de Beatrix. Si el testamento había cambiado, era posible que nuevas disputas hubieran surgido en silencio. He observado muchas veces que el dinero, o la promesa de él, altera más el comportamiento humano que cualquier tragedia. No conocía aún los términos modificados, pero la sola existencia de un documento reciente era suficiente para considerar que más de una persona tenía motivos para desear que un cambio quedara oculto, o, al menos, para que no fuera cuestionado. Busqué al jardinero John, pues su silencio durante los días anteriores se me había vuelto demasiado evidente. Lo encontré cerca de los cobertizos, limpiando herramientas con una concentración forzada. Le comenté que la policía aún no había llegado a una conclusión definitiva, y que un detalle adicional podría resultar crucial. Fue entonces cuando, tras un largo silencio, confesó que la noche del grito había escuchado dos voces en la escalera exterior. No pudo distinguir palabras exactas, pero aseguró que el tono era tenso, casi desesperado. Intenté preguntarle si había reconocido alguna de las voces, pero se mostró reacio a describirlas. Su mirada se desviaba constantemente hacia la casa, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Lo dejé hablar a su ritmo. Dijo que había preferido callar para no verse envuelto en problemas que no le pertenecían, pero su vacilación reveló que se arrepentía de no haber informado antes. Aquella afirmación desbarataba por completo la teoría del accidente. Una discusión previa a la caída introducía un elemento de conflicto que nadie más había mencionado. Regresé a mi habitación al caer la noche, convencida de que la jornada había revelado suficientes elementos nuevos como para ocuparme durante horas. Sin embargo, al llegar al umbral, encontré algo que no esperaba. Una hoja doblada deslizada bajo la puerta, lo suficientemente visible como para que no pasara inadvertida. La recogí con cuidado, sintiendo en mis dedos la textura áspera del papel. No había firma ni indicación alguna de procedencia. Al desplegarla, encontré una frase escrita con una caligrafía apretada y nerviosa, como si quien la redactó temiera ser descubierto en pleno acto. No busque más. La muerte de Sir Alister no fue la primera, ni será la última. Leí aquellas palabras varias veces, intentando desentrañar no solo su sentido, sino también su intención. No sabía si se trataba de una advertencia, una amenaza, un ruego o un intento desesperado de confundir. Lo único indudable era que quien la escribió conocía más de lo que había querido revelar. Me senté en la cama con la nota todavía entre los dedos, sintiendo como una nueva capa de inquietud se sumaba al misterio. La sombra mencionada por la vecina, las huellas junto al estanque, las voces en la escalera, el testamento reciente. Todo parecía apuntar a una historia más antigua y más oscura de lo que imaginaba. La noche, el London Abbey, acababa de abrir un nuevo compás de silencio expectante.
Dormí poco tras leer la nota anónima. Las palabras resonaban en mi mente con un eco que no dependía del miedo, sino de la certeza de que al menos una parte de ellas contenía verdad. Fue ese desasosiego el que me condujo de nuevo a la biblioteca apenas amaneció, pues intuía que allí podría hallar hilos más firmes que los susurros nocturnos. Al entrar, sentí una familiar mezcla de orden aparente y desorden discreto, como si la habitación hubiese sido utilizada con prisa y luego recompuesta sin convicción. Caminé entre los estantes, dejando que mis dedos rozaran los lomos de ciertos volúmenes, hasta que uno de ellos llamó mi atención. Era un libro raro, uno cuya ubicación exacta recordaba bien, pues siempre me ha gustado fijar mentalmente los lugares de los objetos importantes. Ahora aparecía situado 2 espacios más abajo, ligeramente inclinado, como si hubiese sido devuelto sin cuidado. Ese pequeño desplazamiento, insignificante para un observador casual, me produjo una sensación de alerta. Sabía, por experiencia, que los libros rara vez se desordenan solos. Si un libro había cambiado de lugar, pensé, quizá otras cosas también lo habían hecho. Me acerqué al escritorio donde Sir Alister archivaba documentos personales y abrí el primer cajón con extrema delicadeza. A simple vista todo parecía correcto. Sobres ordenados, plumas dispuestas, papeles apilados de forma pulcra. Sin embargo, al pasar el dedo por el borde interior, noté un leve tacto aceitoso, una película casi imperceptible que no correspondía al uso habitual de la superficie. Me incliné un poco más, respirando con calma, y confirmé que la presencia de aceite no era accidental. Alguien había manipulado el cajón recientemente, tal vez utilizando un mecanismo o instrumento que lo hubiese rozado. Ese tipo de marcas, tan sutiles que podrían pasar desapercibidas, suelen delatar más que un desorden evidente. Cerré el cajón con igual suavidad, consciente de que no debía alterar lo que pudiera ser examinado por ojos más oficiales, aunque dudaba que tales ojos detectaran lo que yo había visto. El gesto, sin embargo, fortaleció la certeza de que alguien buscaba algo muy concreto en esa biblioteca. No tardé en confirmar que la biblioteca guardaba aún otro secreto. En un pequeño tablero lateral, donde se colgaban copias de ciertas llaves de uso ocasional, advertí 2 espacios vacíos. No eran espacios habituales, pues recordaba claramente haberlos visto completos durante mi primera visita. Sabía, por comentarios previos, que esas llaves daban acceso a habitaciones del ala este, incluida la escalera que desembocaba donde Sir Alister fue hallado muerto. La ausencia de ambas me produjo un estremecimiento discreto, pero persistente. Nadie había mencionado que faltaran llaves, y sin embargo, allí estaba la evidencia silenciosa. Tomé nota mental, como suelo hacerlo, sin tocar nada. Las llaves raras veces se extravían por descuido, especialmente en casas donde cada objeto posee un valor práctico y simbólico. Quien se había llevado esas 2 tenía, sin duda, un propósito específico. Y ese propósito, comprendí, debía situarse en la misma madrugada del accidente. Me encontré con Lady Eleanor en uno de los salones laterales. Tenía el rostro más pálido que en días anteriores, y hablaba con frases cortas, como si temiera que el tono de su propia voz la delatara. Me senté junto a ella con la discreción que exige una conversación delicada, y mencioné, sin acusación alguna, que ciertos detalles me preocupaban. El testamento reciente, la agitación matinal y ahora el desorden en la biblioteca. Ella guardó silencio antes de responder, como si debiera ordenar emociones contradictorias. Admitió que vivía con el temor constante de que un escándalo arruinara la imagen de la familia. Me dijo que sabía del testamento, aunque no de su contenido exacto, y que intuía cambios que no habían sido conversados. Su voz se quebró cuando mencionó que la relación con su esposo
había atravesado momentos difíciles en los últimos meses. Era evidente que guardaba verdades a medias, atrapada entre la culpa, el miedo y la necesidad de proteger algo que aún no comprendía. No insistí. La presión podría cerrar completamente las puertas que apenas comenzaban a entreabrirse. Busqué a Clara en la cocina, donde la encontré limpiando utensilios con un esmero que parecía más nervioso que diligente. La joven, al verme entrar, perdió algo de color. Sus manos se tensaron hasta que temí que pudiera cortarse con el filo de un cuchillo cercano. Le pregunté, con la suavidad que exige un alma asustada, si había visto algo inusual la noche del incidente. Tras un titubeo doloroso, admitió que había visto a Edward Price en los alrededores de la biblioteca pasada la medianoche. Dijo que caminaba de un lado a otro, como quien busca algo que no encuentra, y que llevaba consigo una llave. No supo decir cuál, pero la descripción coincidía demasiado bien con el vacío que yo había observado en el tablero. Su confesión no fue liberadora, sino un acto de miedo. Comprendí que alguien la había intimidado o manipulado para que guardara silencio. La quemadura en su mano, que intentaba ocultar bajo el delantal, lo sugería con claridad. Guardé esa impresión, sabiendo que sería útil más adelante. Beatriz, por el contrario, no necesitó que yo la buscara. Me abordó en el pasillo con un aire febril, como si hubiese acumulado durante días un peso que por fin necesitara soltar. Me pidió hablar en privado, y una vez juntas en un pequeño salón casi abandonado, comenzó a llorar con una mezcla de vergüenza y alivio. Confesó que su tío había descubierto un romance indebido dentro de la casa. No quiso entrar en detalles, pero su expresión indicaba que ese descubrimiento había provocado tensiones severas. Sugirió que la disputa reciente, la misma que había mencionado días antes sin revelar nombres, tenía relación con ese vínculo prohibido. No pregunté quién era la otra parte involucrada, pues comprendí que Beatriz no estaba aún preparada para decirlo. Sin embargo, el hecho mismo añadía un móvil íntimo a la creciente red de motivos. Sentí compasión por la joven, atrapada en una telaraña de secretos que no había elegido. Volví a la biblioteca para reflexionar con calma y decidí revisar algunos libros cercanos al que había encontrado fuera de lugar. Al abrir uno de ellos, un volumen aparentemente anodino, cayó un pequeño recorte de periódico. Lo recogí y observé que describía una banda dedicada a robar casas de campo, el tipo de noticia que algunos recortan por simple curiosidad. Sin embargo, su presencia allí me pareció demasiado conveniente. Podía tratarse de una pista real, o bien de una distracción cuidadosamente colocada. En cualquier caso, me recordó que las apariencias engañan y que las personas a menudo recurren a pretextos externos para ocultar sus propios motivos. Guardé el recorte entre las páginas del mismo libro, tal como estaba, para que no se notara mi intervención. Supe que era una pieza menor, pero también que las piezas menores suelen encajar en los lugares más inesperados cuando se observa con atención. Mientras avanzaba por la sala, empecé a ordenar mentalmente los hechos. Algunos sospechosos podían descartarse ya, quienes no habían tenido acceso a las llaves, quienes no tenían motivo económico, quienes no habían mostrado ningún cambio notable en su conducta. Otros, en cambio, permanecían en el centro del rompecabezas. Edward Price, con su presencia nocturna y su relación con los documentos. Lady Eleanor, con sus silencios y temores. Alguien más, aún no identificado, vinculado al romance prohibido y a la discusión violenta. El círculo se estrechaba y, con él, la sensación de que la verdad estaba cerca, aunque aún velada por una serie de detalles deliberadamente disimulados. No obstante, sabía que aún faltaba una pieza que pudiera revelar el rostro exacto del culpable. Fue entonces cuando, al examinar un hueco estrecho entre dos libros, mis dedos rozaron un papel de textura alterada. Lo extraje con cuidado y descubrí que se trataba de una carta rota y parcialmente quemada.
La ceniza adherida a sus bordes sugería que alguien había intentado destruirla deprisa, sin tiempo suficiente para completar la tarea. El contenido era fragmentario, pero contenía frases de claro tono afectivo. No quedaba rastro de la firma, pero reconocí la forma de las letras iniciales. Un rasgo muy particular, inconfundible, que había visto antes en documentos de la casa. La mezcla de emoción y secreto que desprendía aquel trozo de carta me produjo un estremecimiento. No podía interpretar aún el alcance de lo que tenía entre las manos, pero comprendí que esa carta, por lo que decía y por lo que insinuaba, podía alterar la interpretación de muchos hechos recientes. La sostuve un instante más, sintiendo que su peso simbólico superaba con creces su ligereza física. Supe, con absoluta claridad, que la verdad que buscaba no estaba lejos, pero también que quien la ocultaba estaba dispuesto a quemarla antes que permitir que saliera a la luz. Quedamos a solas, Lady Eleanor y yo, en una pequeña sala que olía a té preparado con prisas. La luz del crepúsculo colaba su gravedad por la cortina y nos colocó en una especie de confesionario tácito. Ella comenzó con vacilaciones, como quien mide cada palabra por miedo a que una sílaba revele más de lo deseado. Admitió, con voz contenida, que llevaba meses recibiendo mensajes y llamadas cuya intención no era explícita, pero sí intimidatoria. Notas anónimas, miradas fuera de lugar, nombres susurrados en tabernas. No describió amenazas directas, sino un clima de presión que la obligaba a vivir en tensión continua. Al oírla, pensé en la expresión con la que semanas atrás había respondido a preguntas aparentemente inocuas. Aquel miedo, ahora explicado, adquiría cuerpo y no podía ya ser ignorado. Ella dijo que no creía que alguien quisiera hacer daño físico, aunque la posibilidad de un escándalo social la aterraba más que la muerte misma. Comprendí entonces que en aquel hogar las amenazas no eran únicamente verbales, eran una red que forzaba a callar y a someter voluntades. Guardé silencio para no empujarla y la escuché desgranarse, sabiendo que cada confesión dejaba sombras más densas detrás de sus palabras. Mientras salíamos, con la conversación aún vibrando en mis oídos, recordé la carta rota que había encontrado en la biblioteca. La tomé de mi bolso, la había conservado por si acaso, y la abrí nuevamente en presencia de Lady Eleanor, con la cautela de quien sostiene un objeto frágil. Le pedí que la mirara, no para acusarla, sino para buscar en sus gestos alguna reacción auténtica. Al observarla con mayor detenimiento, pude reconocer ciertos rasgos en la caligrafía, inclinaciones particulares, la manera de terminar una letra, una tensión en el trazo inicial que no era casual. Le comenté, con la prudencia que convierte la observación en discreción, que la escritura parecía de alguien que esforzaba su letra para aparentar distancia, para hacer creer que no conocía íntimamente al destinatario. No era una suposición gratuita. Había visto aquella forma en documentos menores de la casa, y la singularidad del trazo me permitió sospechar que la carta había sido escrita por alguien que fingía desconocimiento, mientras escondía una cercanía verdadera. Lady Eleanor palideció, y sin palabras, confirmó que aquello complicaba la red de silencios que empezábamos a desenmarañar. A la mañana siguiente, con la casa aún en un murmullo apagado, pedí revisar las cuentas domésticas, no por desconfianza indiscriminada, sino porque en historias como aquella, el dinero suele ser un hilo que desenreda complicidades. Me senté junto al contador y fui pasando facturas, recibos y notas de pago, sin prisa, pero con atención. Observé cargos recientes que no coincidían con gastos habituales, pagos a proveedores bajo nombres ambiguos, transferencias pequeñas repetidas en fechas extrañas, y un retiro puntual que no estaba debidamente justificado. Hablé con el contador, que no pareció sorprendido pero sí incómodo. Me dijo que Price había autorizado algunos desembolsos por necesidades de la casa.
y que los justificantes no eran claros. Esa falta de claridad no es, en sí, evidencia de delito, pero en una casa donde las tensiones económicas eran ya un tema en boca de muchos, esos movimientos sugerían más que descuido, planificación. Recordé entonces cómo Price había mostrado nerviosismo en conversaciones anteriores, y la coincidencia no me pareció azarosa. Guardé notas mentales mientras observaba la caligrafía de ciertos recibos. La contabilidad inadecuada convierte a una casa respetable en un lugar vulnerable, y la vulnerabilidad resulta, con frecuencia, en una fuente de coacciones y decisiones desesperadas. Busqué a John con la intención de conversar sin presión, sabiendo que los hombres como él suelen hablar cuando se sienten seguros de no ser juzgados. Lo hallé junto a los cobertizos, con las manos aún impregnadas del sudor y la tierra de su trabajo, y comencé por hacer comentarios triviales sobre el clima y el estado de los setos. Tras unos minutos de charla ligera, su postura cambió, su voz se hizo áspera, y como si le costara sostener la verdad, confesó que aquella noche había oído dos voces en la escalera, no palabras completas, sino tonos, uno reclamante y otro suplicante. Al pedirle que intentara recordar matices, dijo que una de las voces le había parecido femenina. No pudo precisar más. Noté cómo su mirada evitaba buscar reaseguro en nadie. Temía, me dijo a media voz, que su testimonio pudiera acarrear represalias. Su ruptura no fue teatral, sino contenida. La sensación de haberse callado y de cargar con el peso de la verdad le pesaba en el pecho. Comprendí entonces que la presencia de una mujer en la escalera no era mera hipótesis, y que muchos silencios en la casa se mantenían por temor más que por lealtad. Más tarde me encontré con Clara en la cocina. La hallé visiblemente afectada, con la mirada rendida a un dolor que no era únicamente físico. Tras alguna vacilación me dijo, con voz quebrada, que la habían obligado a entregar una llave. No quiso decir quién la presionó, solo que había obedecido por miedo. Describió la escena con fragmentos, una figura que insistía en la necesidad de acceder por motivos administrativos, un gesto autoritario que le heló la sangre, y la sensación de que será mejor no preguntar. La joven no puntualizó si la llave era una de las dos desaparecidas del tablero, pero su descripción coincidía con el tiempo y el lugar en cuestión. Al mencionar la quemadura en su mano, que ella trataba de ocultar, insinuó que había sido forzada a realizar tareas bajo amenaza. Su relato añadió la nota de coacción que empezaba a permear la atmósfera. Alguien en la casa había manipulado voluntades mediante temor, y no solo mediante órdenes. Las confesiones y las pistas acumuladas empezaron a delinear un panorama más enmarañado de lo que una primera mirada sugería. Observé cómo las miradas se volvieron más cortantes en los encuentros diarios. Pequeñas provocaciones, alusiones veladas y reproches apenas contenidos comenzaron a emerger. Noté que Edward Price evitaba las reuniones donde se hablaba de finanzas, y que Lady Eleanor guardaba silencio cuando ciertos nombres eran mencionados. Beatrice, por su parte, fluctuaba entre la rabia y la tristeza, como si no supiera a quién dirigir su reproche. En mi mente fui trazando quién tenía acceso, quién tenía motivo, y quién, por miedo o por interés, había optado por el silencio. No pretendí emitir juicios públicos. En lugares como aquel, las palabras pueden convertir sospechas en tragedias añadidas. Pero internamente fui estrechando la lista de aquellos cuya conducta merecía una vigilancia más estrecha. Sabía que la verdad requeriría orden y paciencia, y que precipitar acusaciones solo empobrecería la investigación. Esa misma tarde, impulsada por una mezcla de cautela y determinación, revolví cajones y papeles en el despacho de Sir Alister, con la discreción de quien no desea alterar más de lo necesario, pero sabe que el tiempo no siempre otorga segundas oportunidades.
En un sobre mal cerrado, oculto bajo facturas y notas de protocolo, encontré un broche femenino. Su peso, su diseño y el barro, aún adherido en uno de sus recovecos, me atravesaron con una inquietud inmediata. Lo tomé con cuidado y noté que el barro parecía reciente, húmedo aún en el borde, idéntico al que había visto en la escalera donde fue hallado Sir Alister. El hallazgo cambió la dirección de mis pensamientos. Ya no se trataba únicamente de palabras y sospechas, sino de un objeto que vinculaba de forma tangible a una mujer con la escena misma de la caída. Sostuve el broche sin pronunciar palabra, consciente de que su mera existencia podría deshacer coartadas y tensar las lealtades en formas impredecibles. Guardé el broche en un pañuelo para evitar que otros lo percibieran a simple vista, y me retiré con él, sabiendo que, de un modo u otro, la próxima vez que lo mostrara, alguien tendría que responder. La noche llegó, y con ella el peso de un objeto que exigía preguntas que aún nadie se atrevía a formular en voz alta. Me dirigí al salón principal con el broche aún envuelto en el pañuelo, sintiendo su peso simbólico más que su ligereza material. La invitación, o más bien, la petición firme, de reunir a toda la familia y al personal, se extendió con una rapidez casi dolorosa. La tensión acumulada en la casa pedía un desenlace, aunque nadie estaba preparado para escucharlo. Al entrar, hallé el salón frío, no por falta de fuego, sino por la distancia emocional que separaba a quienes lo ocupaban. Las miradas evitaban encontrarse, como si todos temieran descubrir en los otros un reflejo de su propia inquietud. Me situé en un punto donde pudiera observarlos a todos. No deseaba dramatismo, pero sabía que las palabras que estaban por salir exigirían atención plena. Les dije, con la serenidad que da la edad y el hábito de enfrentar verdades incómodas, que por fin comprendía la cadena de los hechos. No era un anuncio triunfal, sino un acto de responsabilidad. La casa entera parecía contener la respiración. Escuché un leve crujido de nervios entre los criados y vi cómo Lady Eleanor se aferraba a un pañuelo como si temiera desplomarse. Sabía que el silencio previo sería más intenso que cualquier revelación. Comencé por lo que consideré la base emocional del conflicto, no la más evidente, pero sí la que había dejado huellas profundas. Expliqué que Sir Alister había descubierto el romance secreto entre Lady Eleanor y Edward Price. Al pronunciar sus nombres juntos, la sala experimentó una conmoción silenciosa, un movimiento apenas perceptible, un estremecimiento colectivo que recorrió las miradas de todos los presentes. Lady Eleanor, con el rostro envuelto en un pálido desconcierto, bajó la vista sin negar ni confirmar nada, como si la verdad hubiese perdido para ella su capacidad de sorprender. Edward Price, por el contrario, adoptó una rigidez defensiva. Llevó la mano al bolsillo en un gesto instintivo, quizá para sostenerse, quizá para ocultar. Les expliqué que aquel romance, cuidadosamente oculto durante meses, no podía haberse mantenido sin que ciertas personas lo notaran. Y añadí que Sir Alister no era un hombre fácil de engañar. Su descubrimiento, lejos de la furia, había provocado un dolor más profundo, la traición íntima que nace no del acto, sino del secreto. Fue ese dolor el que rompió el equilibrio de la casa. Tras un breve silencio, expuse el segundo punto. Sir Alister había decidido modificar su testamento apenas una semana antes de su muerte. Lo dije con suavidad, casi con pesar, pues sabía que ese detalle hería el orgullo y la estabilidad emocional de más de uno. Señalé que el descubrimiento del romance lo había llevado a tomar una decisión drástica: desheredar tanto a su esposa como a Edward Price. No era un acto de venganza, sino el gesto de un hombre que deseaba proteger el legado familiar de aquello que consideraba una deshonra. Pero esa decisión no quedó encerrada en el cajón de su despacho. Generó tensión, angustia y temor.
En un hogar donde cada gesto repercute en el ánimo colectivo, el testamento nuevo actuó como una chispa silenciosa que prendió en los rincones menos visibles. Al mencionarlo, vi a Edward Price fruncir el ceño y a Lady Eleanor temblar apenas. Sabían que esa verdad había desencadenado el resto de la tragedia. Les relaté entonces cómo Clara, la joven doncella, había sido inducida a entregar una llave, creyendo colaborar en un asunto administrativo sin relevancia. La muchacha, que se encontraba en la sala con la cabeza gacha, respiró hondo al oír que la consideraba una víctima y no una cómplice. Me miró fugazmente, como quien recibe permiso para dejar de sentir vergüenza por un error ajeno. Dije que aquella llave no era cualquiera. Pertenecía al ala este, la zona donde la escalera desembocaba en el lugar del accidente. Alguien necesitaba entrar sin levantar sospechas, y utilizó la vulnerabilidad de Clara para lograrlo. La joven nunca había comprendido el alcance de su gesto. Había obedecido por miedo, no por malicia. Ese detalle, les dije, mostraba que la cadena de los hechos no era lineal, sino que involucraba pequeñas manipulaciones que habían caído sobre las personas más frágiles de la casa. El silencio posterior fue de una gravedad espesa, como si la culpa comenzara a rodar de un lado a otro sin encontrar dueño. Respiré profundo antes de continuar, pues sabía que el siguiente punto tocaría la herida más íntima. Expliqué que Lady Eleanor, desesperada ante la posibilidad de que su esposo hiciera público el escándalo o formalizara definitivamente el testamento, salió a buscarlo aquella noche. No lo hizo para desafiarlo, sino para suplicar discreción, quizá para ganar tiempo, quizá para salvar lo poco que aún quedaba de su relación. Dije que lo alcanzó en la escalera exterior, donde el aire frío y la oscuridad tienden a amplificar las emociones. Les describí cómo la conversación, cargada de reproches y súplicas, derivó en un forcejeo involuntario. Lady Eleanor negó con la cabeza, llorando en silencio, mientras yo explicaba que el empujón no había sido un acto de violencia, sino un gesto desesperado de quien teme perderlo todo. El cuerpo de Sir Alister cayó no por intención mortal, sino por un accidente trágico nacido del desasosiego. Y aunque la responsabilidad moral pesaba sobre los hombros de su esposa, la intención criminal estaba completamente ausente. El salón permaneció inmóvil. Incluso los criados parecían contener el aliento para no romper la gravedad del momento. Les expliqué luego que la tragedia no terminó en ese instante. Minutos después de la caída, Edward Price llegó al lugar. Vio el cuerpo, vio a Lady Eleanor paralizada por el horror, y comprendió que aquel caos podía convertirse en su oportunidad. No para ayudar, sino para salvarse a sí mismo, quizá incluso para sacar provecho. Dije que había usado la llave sustraída por engaño y que se había adentrado en la casa para simular un robo. Allí, en la biblioteca, había removido objetos, tomado algunos documentos y alterado la escena para provocar la impresión de un intruso. No actuó por maldad pura, sino por una mezcla de cobardía y ambición. Pero sus actos, al ocultar la verdad, habían agravado la tragedia. La expresión de Price cambió por primera vez. Un temblor casi imperceptible recorrió su mandíbula, como si comprendiera que sus movimientos, tan calculados, comenzaban a ser desmantelados uno a uno. Señalé que su intervención no había causado la muerte, pero sí había ampliado el daño moral para toda la casa. Con la calma que exige un momento así, uní cada hilo ante ellos. Les relaté cómo las amenazas veladas a Lady Eleanor habían creado una atmósfera de miedo que la volvió vulnerable a decisiones impulsivas. Cómo el descubrimiento del romance, el testamento modificado y la manipulación de Clara por parte de Price habían formado una cadena de actos que no buscaban el asesinato, pero sí preservarse a cualquier precio. Hablé de las huellas en la escalera, del pétalo fuera de temporada, de la marca húmeda en la barandilla, de las voces que John había escuchado, una de ellas femenina,
del broche hallado en el despacho, aún con rastros del barro de aquella noche. Cada pieza no era suficiente por sí sola, pero todas juntas trazaban una historia clara. Sir Alister murió por un accidente nacido del miedo, del dolor y de una súplica desesperada. El resto fue manipulación oportunista. Dije que no había habido asesinato premeditado, sino una tragedia humana agravada por decisiones egoístas, y concluí que, aunque la justicia legal tendría que valorar ciertos actos, la verdad moral ya se encontraba sobre la mesa. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera anterior. Lady Eleanor, hasta entonces, rígida como un fragmento de hielo sostenido por puro orgullo, dejó caer el pañuelo y se desplomó sobre el respaldo del sillón. Sus lágrimas no fueron escandalosas, sino hondas, agotadas, como si hubiesen estado esperando un espacio seguro para brotar. Murmuró, casi sin voz, que nunca había querido dañar a su esposo, que solo buscaba un momento para explicarse, para contener la vergüenza que creía inevitable. Pero añadió algo más, algo que endureció el aire en el salón. Dijo que Price no se detendría ahí, que aún podía causar daño, que su ambición siempre encontraba caminos. Al oírla, varios presentes se tensaron, como si intuyeran que la tragedia no había terminado con la confesión. Terminé la reunión sin añadir nada más. La verdad había salido a la luz, pero la calma no había llegado. Mientras la familia se dispersaba en silencio, comprendí que un nuevo peligro, menos visible, quizá más despiadado, se cernía sobre ellos. La tragedia revelada no era el final, sino el comienzo de una última confrontación. La casa amaneció envuelta en un silencio que no era del todo natural. Más bien parecía el resultado de una larga noche en la que nadie había podido conciliar el sueño. Yo misma me levanté con una sensación extraña, como si el aire hubiera adquirido una densidad nueva, cargada de decisiones inevitables. Caminé por los pasillos con una prudencia casi instintiva, consciente de que cada puerta cerrada ocultaba un corazón en tensión. Sabía que aquel amanecer no traería alivio inmediato, pero sí una especie de orden. Cuando la verdad se expone, aunque duela, suele exigir pasos que ya no pueden posponerse, declaraciones, responsabilidades y el ajuste lento de las conciencias. Me detuve un instante junto a una ventana entreabierta y pensé que la luz del alba parecía más pálida que de costumbre, como si la propia casa necesitara tiempo para asimilar lo ocurrido. Nos reunimos nuevamente, esta vez no por mi convocatoria, sino porque Lady Eleanor pidió expresamente hablar ante todos. Llegó con la respiración entrecortada, pero con una determinación que contrastaba con la fragilidad de la noche anterior. Sostuvo las manos entrelazadas y comenzó su confesión sin dramatismos, como quien sabe que ya nada puede empeorar, salvo el silencio. Reconoció que había subido a la escalera para hablar con su esposo. Admitió la discusión, su desesperación y el forcejeo que terminó en tragedia. Dijo que nunca imaginó que un gesto impulsivo pudiera provocar la muerte, y que desde entonces había vivido consumida por la culpa. Lo dijo con una sinceridad que hizo que incluso los criados bajaran la vista, como si el dolor ajeno exigiera respeto. No buscó excusas, solo pidió que se entendiera el miedo que la llevó a ocultar lo ocurrido, un miedo que no era a la justicia, sino al juicio social. Al terminar, su voz se quebró, pero su postura permaneció erguida, como si hubiera entregado lo único que aún le quedaba, la verdad desnuda. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades regresaran. Esta vez no dudaron. Mis observaciones, las pruebas del robo simulado y el acceso indebido a la biblioteca formaron un cuadro claro y sólido. Price intentó mantener la compostura al ver a los agentes, pero su mirada oscilaba entre la rabia y el desconcierto, como si todavía confiara en poder manipular la situación a su favor.
Le comunicaron los cargos con una sobriedad que no dejaba espacio para malentendidos. Él negó con vehemencia, como si aún existiera margen para revertir la escena, pero el peso de la evidencia se volvió demasiado visible incluso para él. Cuando se lo llevaron, noté que algunos miembros del servicio respiraban aliviados, mientras otros mostraban una sombra de lástima, no por su inocencia, sino porque su caída evidenciaba hasta qué punto la ambición mal encauzada puede destruir la vida de un hombre. Una vez que Price abandonó la casa bajo custodia, el ambiente cambió, aunque no hacia la calma plena. La familia, aún consternada, comenzó a asimilar la magnitud de lo ocurrido. Lady Eleanor lloró en silencio, acompañada por Beatrice, quien alternaba entre la rabia contenida y la pena profunda. Hubo reproches tímidos, más hacia el destino que hacia las personas, y sollozos que parecían escaparse de rincones que nadie había querido observar durante días. Sin embargo, algo parecido al alivio empezó a asentarse en el ambiente. La verdad, por dura que fuera, poseía una cualidad reparadora. Permitía respirar. Cada miembro de la casa parecía tomar aire por primera vez desde la muerte de Sir Alister. El dolor no cesó, pero se volvió más soportable al estar despojado de dudas. Entre todas las preocupaciones, surgió la necesidad de atender a Clara. Su participación forzada en los hechos la había dejado emocionalmente quebrada, y su posición social no le ofrecía muchas defensas. Fue Beatriz quien propuso ayudarla a comenzar una nueva vida, lejos del peso del escándalo. Lady Eleanor, aún temblorosa, asintió sin dudarlo. Organizaron para ella una manutención modesta pero estable, así como la posibilidad de trasladarse con unos parientes lejanos que podían ofrecerle un entorno seguro. Clara escuchó la noticia con un gesto de incredulidad primero y gratitud después. Vi en sus ojos un alivio que, aunque discreto, revelaba que por fin podía imaginar un futuro sin amenazas ni manipulaciones. Beatriz, que había permanecido en un segundo plano durante gran parte de la tragedia, tomó la palabra con una serenidad nueva. Dijo que London Abbey no podía seguir siendo un lugar de silencios y apariencias, y que deseaba transformarla en un hogar más abierto, donde la gente de la comunidad pudiera encontrar ayuda, trabajo y dignidad. No hablaba con ambición social, sino con una convicción ética que parecía brotar del dolor reciente. Explicó que la casa necesitaba luz, no solo para disipar la sombra de la tragedia, sino para evitar que otras nacieran de los mismos silencios. Sus palabras no eran un plan detallado, sino una promesa íntima que muchos escucharon con esperanza silenciosa. Me quedé unos minutos en uno de los salones laterales, observando a la familia reencontrarse lentamente consigo misma. Pensé en la fragilidad sobre la que a menudo se construyen las vidas respetables, en cómo una palabra no dicha, un temor postergado o una verdad disfrazada pueden desencadenar catástrofes que nadie previó. Recordé otras casas, otros secretos, otras viudas que habían sostenido con uñas y silencio un mundo que se desmoronaba sin remedio. Comprendí que en London Abbey la tragedia no había nacido del mal calculado, sino de una acumulación de medias verdades que, combinadas, habían pesado más que cualquier acto individual. La reputación, me dije, es un cristal que se pulimenta cada día, pero se rompe siempre de golpe, y una vez rota, deja bordes capaces de herir incluso a quienes no participaron en el daño original. Observé cómo la familia intentaba recomponer los fragmentos, y pensé que quizá la sinceridad tardía, aunque insuficiente para reparar el pasado, podía salvar el porvenir. Cuando salí al jardín, la niebla comenzaba a ascender en pequeños velos, revelando el contorno de los árboles y el césped húmedo. Caminé despacio, dejando que el aire frío me despejara la mente. La casa, detrás de mí, parecía respirar de nuevo,
aunque su aliento aún fuera pesado. Me detuve junto al estanque, recordando las huellas lavadas, los silencios temerosos y los gestos que habían marcado cada paso hacia la verdad. Y pensé, no sin melancolía, que en muchos hogares las tragedias no surgen del odio, sino de lo que nadie se atreve a decir a tiempo. Entonces, mientras la luz del día crecía, me hice la misma pregunta que dejé flotando en mi memoria. Porque al fin y al cabo, ¿cuántas tragedias nacen no del mal, sino de aquello que todos callaron demasiado pronto? Al alejarme de Lando Navi, sentí que aquel lugar quedaba suspendido en un silencio nuevo, no del que oculta, sino del que intenta sanar. La verdad había encontrado su camino, aunque nadie saliera indemne de ella. A veces, pensé, los secretos no destruyen por lo que esconden, sino por el miedo que tenemos a decirlos. Y quizá esa sea la pregunta que queda para quienes escuchan esta historia. ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si habláramos antes de que el silencio se vuelva insoportable? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te acompañó, no olvides dejar un like, compartirla y suscribirte para más misterios narrados con calma. Gracias por escuchar.